Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a ahondar un poco más en el tema del sistema anti-martingala o martingala inverso. Hablé sobre esto en el video pasado mencionando cómo es que aplicando este sistema podemos mejorar sustancialmente los resultados de una estrategia. Sin embargo, quedaron bastantes dudas, de modo que en este video voy a intentar disiparlas para que quede perfectamente comprendido cómo es que funciona. Vamos a comenzar hablando acerca de qué es el martingala inverso, de su definición, porque también en este aspecto tuvimos algo de confusión. A ver, la primera parte es que tenemos que entender que el martingala original te dice que cada vez que pierdas una operación o una apuesta, la próxima vez tienes que duplicar el tamaño para de esa forma recuperar lo que has perdido en la operación pasada. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo yo hago una operación de trading con $100 y la pierdo, la próxima la voy a abrir con 200. Si la pierdo otra vez, voy a abrir la próxima en 400 y así de manera consecutiva. Ahora bien, el martingala inverso que yo compartí con ustedes en el video pasado consiste en reducir el tamaño de posición a la mitad cada vez que se pierda. Es decir, si por ejemplo en determinada operación yo utilizo $100 y terminamos perdiendo esa operación, en la próxima vamos a utilizar únicamente 50. Es decir, vamos a rebanarla por la mitad. Y mucha gente me decía, es que eso no es el martingala inverso. El martingala inverso es duplicar el tamaño de posición cada vez que se gana. Y la respuesta a todo esto es que no es que uno sea y el otro no. Los dos son versiones de un martingala inverso, ¿vale? Los dos lo son. Y de hecho, originalmente el martingala inverso hace las dos cosas. Estás reduciendo el tamaño de posición a la mitad cada vez que pierdes y duplicas el tamaño de posición cada vez que se gana. Entonces vamos a ver un ejemplo a continuación para entenderlo un poco mejor. Sin embargo, antes de que pasemos a los ejemplos, primero es importante mostrar cuáles serían los resultados del martingala inverso si lo utilizáramos tal cual las reglas que acabamos de ver hace un momento. Es decir, recortamos el tamaño de posición cada vez que perdemos y duplicamos cada vez que ganamos. El problema del martingala inverso es que realmente no hay ninguna regla establecida para que nosotros aseguremos ganancias. Sí te puedes llegar a meter en una muy buena racha de operaciones ganadoras y ganar bastante durante esos periodos, pero una vez que aparezca tarde o temprano una operación perdedora, ahí se te van a ir todas tus ganancias y vas a continuar perdiendo capital conforme pasa el tiempo. Entonces la única forma de que esto pueda funcionar es estableciendo una regla para asegurar esas ganancias. En lo que se refiere a este video, nosotros no vamos a hablar acerca del segundo punto, es decir, duplicar el tamaño cada vez que ganamos una operación. Solamente vamos a hablar acerca del primero, es decir, recortar nuestra operación cada vez que perdemos. Vamos a suponer que una persona está utilizando $100 como base para cada una de sus operaciones. No necesariamente tiene que ser una cantidad de dinero fija, puede ser un porcentaje más bien de tu capital. Eso es idealmente lo que quisieras hacer. Pero vamos a dejarlo en $100 simplemente para que esto se comprenda un poco mejor. Vamos a decir que esta persona abre una operación con $100 y la gana. ¿Bien? Para la segunda operación, al momento de abrirla, la vamos a abrir otra vez con $100, pero no sabemos si esta va a ser una operación ganadora o perdedora al momento de abrirla. Ojalá lo supiéramos, pero no funciona así. Entonces, esta segunda operación, esta P que pueden ver en pantalla, va a ser una operación perdedora con el 100% de nuestro tamaño de posición. Bien, pero como mencionamos, es una operación perdedora. Por lo tanto, a partir de aquí, lo que vamos a comenzar a hacer es a reducir el tamaño de posición por la mitad cada vez que perdamos. Ya perdimos una, en la siguiente vamos a utilizar únicamente $50. Si volvemos a perder esta operación, eso significa que para la próxima vamos a utilizar 25. Si volvemos a perder, en la próxima únicamente utilizaríamos 12.5 y así de manera consecutiva. Una vez que aparezca una operación ganadora, entonces
En la próxima vamos a restablecer ese tamaño original de posición, que serían estos $100. Como repito, idealmente lo que estaríamos utilizando serían porcentajes de nuestro capital. Por decir algo, 2%, 5%, 10%, lo que sea que estés arriesgando para cada una de estas operaciones. Si por ejemplo estuvieras utilizando el 5% de tu cuenta para cada operación y llegas a perder una, eso significa que en la siguiente vas a utilizar solamente 2.5%. Si pierdes otra vez, entonces nos pasamos al 12.5% y así hasta que lleguemos a tener una operación ganadora. En ese punto restablecemos al 5% otra vez. Entonces la idea de todo esto es intentar reducir el daño que recibimos cuando llegamos a entrar en una racha de operaciones perdedoras. Incluso si tenemos un win rate bastante bueno, por decir algo de un 70%, podemos llegar a perder 5 incluso hasta 6 operaciones de manera consecutiva. De modo que el utilizar el martingala inverso nos va a ayudar a amortiguar ese daño que recibimos durante estos periodos. A continuación tenemos una tabla que nos muestra la probabilidad de tener una cierta cantidad de operaciones perdedoras dentro de una muestra de 50 operaciones. Estas tablas se pueden conseguir en internet, incluso también se puede obtener la fórmula para calcularlo por nuestra cuenta. Pero bueno, esto solamente es a modo de ejemplo para mostrarles que normalmente solamente es una cuestión de tiempo para meternos en una racha de operaciones perdedoras. Bien, vamos a decir por ejemplo que nuestro sistema de trading tiene un 65% de acierto. Eso significa que tenemos un 99.8% prácticamente garantizado que vamos a tener por lo menos 2 operaciones perdedoras consecutivas dentro de esta muestra de 50 operaciones. Si nos vamos a estos recuadros rojos, vemos que tenemos un 21.5% de perder 5 operaciones al hilo. Nos lo ponen en color rojo, pero a mi percepción sigue siendo un porcentaje bastante alto. Es muy probable que en algún momento vas a tener 5 operaciones perdedoras consecutivas. Entonces cada uno puede ubicar dónde estaría su estrategia y ver la probabilidad de que se metan en una cierta cantidad de operaciones perdedoras. Y la pregunta sería si es que su manejo de riesgo actual sería capaz de soportar ese tipo de rachas. Bueno, justamente la intención del martingala inverso es reducir el daño de estas rachas que tarde o temprano vamos a pasar. Pero esto no significa que un martingala inverso vaya a ser perfecto para todo tipo de estrategia. Todas son completamente diferentes, unas tendrán más o menos tasa de acierto y otros utilizarán diferentes relaciones de riesgo-beneficio, etc. Entonces a unas les puede llegar a beneficiar y a otras les puede llegar a afectar, dependiendo de cómo funcione tu sistema de trading. Por ejemplo, digamos que una estrategia tiene un 30-40% de acierto, que sería bastante normal, por ejemplo, para una estrategia de seguimiento de tendencia. Es cierto, va a recortar una gran cantidad de pérdidas debido a que lo más probable es que de manera frecuente va a hilar una gran cantidad de operaciones perdedoras. Eso va a ser lo más frecuente. Ahí se va a ahorrar bastante dinero utilizando el anti-martingala, pero normalmente este tipo de estrategias recuperan todo con una sola operación. El problema es que el martingala inverso muchas veces va a impedir que ganes esas operaciones con el 100% de tu tamaño de posición. De modo que al final probablemente estés ganando menos de lo que estás perdiendo. De modo que mi recomendación es que cada uno tiene que hacer una prueba específicamente para su sistema de trading y comprobar si es que efectivamente les está beneficiando o perjudicando. Otro problema del martingala inverso es cuando, y yo diría que este es el peor escenario que te puede pasar utilizando este sistema, es cuando los resultados están alternándose, es decir, ganas, pierdes, ganas, pierdes, ganas, pierdes. Que esto vendría a ser prácticamente un 50% de acierto. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir que primero ganas una operación con $100, la próxima la vuelves a abrir con $100, pero esta resulta ser una operación perdedora. ¿Qué haces? Reduces el tamaño de posición para la siguiente operación. Vamos a decir que en esta ocasión ganaste,
pero solamente ganaste con el 50% de tu tamaño de posición original. Bien, entonces ahora vamos a restablecerlo al 100% en la próxima. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a perder y ahora estamos perdiendo con el 100% del tamaño de posición. De modo que, ¿qué vamos a hacer ahora? Recortar de nuevo para la siguiente. Y si volvemos a ganar, vamos a ganar únicamente con el 50% del tamaño de posición. Entonces, este es el problema del anti-martingala, que cuando estás alternando resultados, es decir, ganas, pierdes, aquí te vas a ver algo afectado. Considero que aún así vale la pena utilizarlo porque te va a ahorrar mucho más cuando estás en una racha perdedora, pero esto se los paso porque esto es algo que perfectamente puede pasar. Quizá no exactamente así, pero hay variaciones que se le parecen bastante. Y bueno, señores, para concluir, recuerden que pueden hacer modificaciones al anti-martingala para ajustarlo a algo que les convenga más. Se puede ser creativo en este aspecto, podemos ser más o menos agresivos, pero siempre guardando la esencia o la idea del anti-martingala, que es protegernos de las rachas perdedoras. Por ejemplo, una persona quizá sienta que es muy tedioso estar teniendo que calcular constantemente el tamaño de posición. Entonces, perfectamente algo que podrían hacer es solamente reducirlo una sola vez y mantenerlo ahí. Por ejemplo, estamos utilizando el 100% de tamaño de posición, perdemos y vamos a decir que lo reducimos un 60%. Y si volvemos a perder, lo mantenemos ahí. Y así hasta que aparezca una operación ganadora. Entonces podemos hacer bastantes modificaciones. Igualmente, dependiendo de cuál sea nuestro win rate. Por ejemplo, regresando a la tabla que compartí con ustedes hace un momento. Si yo, por ejemplo, tengo una estrategia con un 70% de acierto, normalmente solamente voy a tener que lidiar con 2 a 3 operaciones perdedoras al hilo. Entonces, si soy muy lento para ir reduciendo el tamaño de posición, quizá no le estoy haciendo mucho daño a esas operaciones o a esas rachas de operaciones perdedoras de 2 o 3 operaciones. Entonces ahí quizá me convenga ser un poco más agresivo. Una idea, por ejemplo, es automáticamente disminuir un 80% el tamaño de posición hasta que aparezca una operación ganadora. ¿Vale? Entonces reitero, pueden ser creativos, lo pueden modificar a su gusto. Les paso este sistema de manejo de riesgo, espero que les guste y sobre todo que les sirva. Que tengan un buen día, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.